Hola. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que no es nuevo, pero quiero empezarlo con una reflexión. Lo último que pretendo cuando hablo de lo que voy a hablar seguidamente, lo último que pasa por mi cabeza, lo más lejano de mis propósitos es que nadie pueda sentirse mal, ni que a nadie pueda afectar negativamente, que no pueda perturbar la preparación, ni que pueda suponer un inconveniente o un obstáculo para ninguno de los que se están preparando las oposiciones. Lo primero, lo primerísimo, la luz que me guía, lo que tengo bien claro cuando hago este tipo de vídeos y cuando me documento y estudio aquello de lo que voy a hablar ahora, es precisamente lo contrario, es servir de ayuda. He recibido mensajes que decían: no me parece bien que hables de esto porque yo llevo ya opositando, llevo preparando las oposiciones durante un tiempo determinado, en la mayor parte de las ocasiones es un tiempo más o menos generoso, y lo vengo haciendo de otra forma, y cuando tú me introduces estas fórmulas nuevas, lo que haces es desalentar, o lo que haces es confundir, cuando hay otras cosas que funcionan. A esto quiero decir que, como digo, mi último propósito es el de perjudicar a nadie, sino todo lo contrario. Yo lo que quiero es ofrecer las herramientas, lo que quiero ofrecer son las técnicas, aquello que yo honestamente creo que es lo más correcto, lo más acertado, pero eso no es exclusivo ni es excluyente. Eso no quiere decir que sea la única forma, ni que sea la forma que necesariamente te deba llevar a aprobar. Incluso me cuentan, es que lo vengo haciendo de otra forma y he aprobado algún que otro ejercicio. Y claro, yo también tengo compañeros que haciéndolo de forma distinta lo han conseguido. Es cierto, se puede hacer de otra forma, es cierto, esto no te va a privar de alcanzar el éxito si lo haces bien. Si tu contenido es muy bueno, si tú sabes cuál es el contenido de la Ley Orgánica 3/2007, probablemente apruebes, porque eso va a ser lo que prevalezca. Yo lo que te propongo son aspectos de estilo en la redacción, en la forma de hablar, en el empleo de la tercera persona del singular, en la fórmula pasiva. Lo que te propongo es mejorar. En tu mano queda utilizar toda esta información o no. De tu mano queda hacer un análisis crítico y verificar si lo que estoy diciendo es una mera invención o si por el contrario se encuentra debidamente fundado. Voy a hablaros de temas que sé que os preocupan porque me preguntáis habitualmente por ellos, sé que son por tanto temas recurrentes, sé que son temas que, como digo, han podido dar lugar a que alguien se haya podido sentir disgustado, pero no ese es el propósito. Mis opiniones están fundadas. He estudiado tanto las reglas APA, que ya datan de 1929, en su sexta edición, creo que en 2018 se hizo la sexta edición de las reglas APA, luego si queréis hablamos sobre eso. He analizado no solamente los textos legales, sino en este caso tenéis que tener en cuenta que uno de los órganos de la Unión Europea es la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Esta oficina de publicaciones también en algunas ocasiones realiza una labor o un trabajo de homogeneización. Esta oficina en ocasiones se ha preocupado por establecer estándares en las nomenclaturas, en las formas de denominar los productos normativos de la Unión Europea. No solamente tenemos esas reglas APA que he dicho anteriormente, no solamente tenemos todas las instrucciones, las órdenes que da la Oficina Europea de Publicaciones, sino que tenemos una herramienta valiosísima. Dejadme que os la enseñe. Libro de estilo de la justicia, publicado por la Real Academia Española, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? Esto es un trabajo de investigación científica a nivel gramatical acerca del empleo de las construcciones gramaticales, del empleo de los sujetos en las fórmulas de las construcciones gramaticales. Se analizan muchas cosas de las que os voy a hablar. Por tanto, como digo, todo lo que os digo tiene un contraste documental. Todo lo que os digo podéis investigarlo y os corresponde a vosotros desechar esta información si creéis que no es útil o incluso que no es acertada, o bien tomarla para mejorar. Como digo, e insisto sobre ello, si tu contenido es realmente bueno, si has memorizado lo que dice la Ley Orgánica 3/2007, va a dar igual que digas la Ley Orgánica 3/2007, que a mi modo de ver no es correcto, va a primar el contenido. Pero si tu contenido es igual que el contenido de otra persona que se examina, aquel que no diga Ley Orgánica 3/2007, probablemente sea visto con mejores ojos porque su discurso jurídico va a parecer más depurado. Este es el propósito y ningún otro. Por favor, no veáis en estas recomendaciones
más allá de lo que realmente son. Son un simple intento de ayudar, de colaborar. Prima el contenido, sobre todo. Estos son cláusulas de estilo, son aspectos relacionados con la correcta dicción, con la correcta cita, y yo creo que son importantes y creo que nunca está de más hacer las cosas bien, nunca está de más tomar aquello que nos puede servir para mejorar, nunca está de más intentar superar metas, intentar superar barreras. Y ese es el propósito, como digo, y ningún otro. No sientas que con esto pretendo alterarte lo que ya sabes o lo que quieres saber. No sientas que lo que estás haciendo está mal hecho. Si tienes próximo el examen, quizás ahora no sea el momento de introducir cambios sustanciales que te puedan llevar a cometer un error. Ante todo debe primar la seguridad. Si has venido empleando una fórmula distinta a la tercera persona del singular para hacer tus construcciones y además has tenido buenos resultados, probablemente no sea el momento de cambiar, porque ese cambio te puede hacer titubear en el examen. Yo creo que en este caso lo que se impone es la cordura y mantener lo que ya se ha hecho y se ha trabajado hasta este momento. Ahora bien, si por el contrario todavía tienes tiempo por delante, crees y tienes ganas de mejorar, quieres contrastar la información que te voy a dar, creo que sí te puede ser muy útil. En ese caso te recomiendo que veas el vídeo completo. Están contrastadas, están documentadas, no son meras invenciones. Así lo vine haciendo yo cuando opositaba por indicación de mi preparador. Con el tiempo, a su vez, me tomé la molestia de comprobar cuáles eran las fuentes y que en efecto era así como se me decía. Este manual de estilo, que antes os he enseñado, es relativamente reciente, no existía cuando yo opositaba, pero paradójicamente viene a establecer gran parte de esas mismas pautas, parámetros, principios a los que voy a hacer referencia. Por tanto, tomadlo así. Creo que está contrastado y creo que es lo correcto, honestamente. ¿Puede aprobarse también de otra forma? Sí, por supuesto. No quiero incertidumbres, ya sé que lo he dicho muchas veces. A modo de apoyo de todo esto que estoy diciendo, a modo de apoyo para corroborar todo esto, para que pueda serviros de refuerzo, he puesto en Instagram, en las publicaciones, podréis encontrar un pantallazo de todo aquello que podéis ver durante el vídeo. En definitiva, se trata de que, si lo deseáis, tengáis además una referencia visual para que podáis imprimirla, para que podáis copiarla, para lo que os parezca de aquello mismo que ahora estoy exponiendo. Es para facilitar la labor. Asimismo, también va a estar en el grupo de Facebook, que ya conocéis sobradamente, mientras opositas. Espero que os sean útiles. A partir de ahora ya no me vais a ver a mí, vais a ver los textos y mi voz va a ser una narración con micrófono. Pues vamos a empezar con las reglas de estilo jurídico. La primera parte de la que quiero hablar es acerca de las recomendaciones sobre la cita de normas, textos jurídicos. Y he utilizado un ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de hombres y mujeres. Bien, aquí lo que planteo es, por una parte, analizar lo que es más correcto en sentido estricto, lo más difícil, que creo que puede ser poco operativo, y luego una fórmula más sencillita que creo que sí que es útil para todos. Vamos a ver, aquí también he querido distinguir entre un examen oral y un examen escrito. Y a su vez también quiero distinguir entre lo que pueda ser la primera vez que se cita la norma en la exposición y todas aquellas otras veces que la norma se vuelve a citar. ¿Vale? Por ir por partes. Voy a empezar por lo que sería la fórmula completa y con el máximo rigor. Y ahí tenéis el ejemplo de la Ley Orgánica 3/2007 que antes dije. Su denominación técnica correcta, completa y más complicada, lo admito, sería la que encontrás ahí desgajada. Lo he hecho partiendo la frase. Ley Orgánica, por un lado, 3 de 2007, nótese que no digo la barra porque en este momento estoy hablando, 3/2007 si queréis, de 22 de marzo. Para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, de 22 de marzo de 2007. Vale, aquí hay cosas que llaman la atención. Aparte de lo de la barra, que ya sé que soy muy pesado, que no la he mencionado porque estoy hablando, cuando escribo sí la escribo, pero cuando hablo no la menciono, veréis que por una parte se ha hecho referencia a la fecha, 22 de marzo, pero luego vuelve a aparecer repetida, de 22 de marzo de 2007. Bien, en puridad de conceptos, como he dicho, la fórmula más compleja, la más depurada, aquella que vais a encontrar en el propio Boletín Oficial del Estado, es esa. Pero yo entiendo, como dije antes, que esto es poco operativo desde el punto de vista del examen oral. Por eso yo propongo una fórmula abreviada, que es la que podéis ver debajo. Creo que esta fórmula más simplificada es correcta para el examen. No solamente es correcta, sino que la creo bastante acertada, además. Sería tanto como decir Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Sé que en las oposiciones hay que memorizar mucho.
y por tanto entiendo que la fecha de 22 de marzo de 2007 es extremadamente difícil de memorizar. Si habéis hecho el esfuerzo, o si tenéis pocos datos que memorizar y conseguís memorizarlo, pues bienvenido sea. Pero yo entiendo que no todas las normas, salvo las más importantísimas, y eso os corresponde a vosotros saber cuáles son, salvo esas, como decía, bastará con mencionar el nombre o la fórmula del texto normativo. En este caso es una ley orgánica. Podría ser un real decreto, podría ser una ley ordinaria. Ley orgánica 3 del año 2007 y ahora el título, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Se va a repetir mucho en una exposición. Probablemente si tenéis que hablar de esta ley no lo hagáis una sola vez, sino que continuamente tengáis que volver a citarla. Y no siempre se va a utilizar una fórmula, bien sea la más completa o bien sea esta segunda más abreviada. Entiendo que eso complicaría mucho el trabajo. Por eso yo creo que lo sucesivo valdría con decir la Ley Orgánica 3 del año 2007 o la Ley Orgánica 3 de 2007, ¿vale? Yo creo que ya una última fórmula abreviada para referirse a ella en lo sucesivo sería suficiente con lo anteriormente dicho. Por tanto, repito, la fórmula más compleja, la que he dicho antes, la que conlleva la fecha. Una fórmula abreviada más sencilla, Ley Orgánica 3 de 2007, o del año 2007, como queráis, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Y ya en lo sucesivo, Ley Orgánica 3 de 2007, o la Ley Orgánica 3 del año 2007, como queráis, ¿vale? Utilizar o no la expresión año. Se puede decir de 2007 o del año 2007, pero en esencia esto ya son cuestiones de matiz. Lo importante es que la primera vez que la mencionéis, al iniciar la redacción, al iniciar la exposición, lo hagáis de la forma más completa posible y luego ya en lo sucesivo, indicándolo de esta forma, en lo sucesivo, la Ley Orgánica 3 del año 2007. Ahí volvéis a ver el ejemplo. Por escrito sería LO, aquí hemos utilizado el acrónimo. Aquí se ha utilizado el acrónimo, aquí se ha utilizado la abreviatura de Ley Orgánica, LO 3/2007. Por escrito, repito, notad que está en negrita. Por escrito sería correcto utilizar ese acrónimo y la barra. En la redacción oral, no. En la redacción oral, para empezar, no se puede decir la LO. Se diría la ley orgánica, hay que decir aquí íntegramente la mención ley orgánica, ya sé que es más complicado, no hay que decir LO, ya sé que la fórmula sencilla sería decir la LO, pero a mi modo de ver no es correcto. Lo correcto es decir ahora sí ley orgánica, porque se está diciendo, hablando, no por escrito, repito, no confundir lo escrito con lo hablado. Por hablado, lo hablado sería Ley Orgánica 3 de 2007 o Ley Orgánica 3 del año 2007. Recordad, la barra se escribe pero no se pronuncia. Por último, también cabe la posibilidad de utilizar la fórmula abreviada en un examen escrito, en una redacción de texto. Es correcto emplear la abreviatura, aunque en este caso concreto, la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, o hombres y mujeres, aquí a veces los acrónimos oscilan, no es tan frecuente, ¿vale? En otras ocasiones, como pueda ser la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí se va a repetir hasta la saciedad la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Civil, Código de Comercio, Código Penal, todos esos veréis hasta la saciedad acrónimos, abreviaturas. Para algunos textos normativos, como es este, no es tan frecuente, pero si queréis, es correcto hacer uso en la redacción escrita, insisto, en la escrita de la fórmula que ahí veis, LOIMH. En la fórmula hablada, en la exposición oral, en cambio, no me parece adecuado, no me parece correcto decir la LOIME, no. Como no me parece correcto decir la LECRIM, ni la LEC, ni el CC, ni el COCOM, no. Lo siento, pero a mí particularmente, y no quiero que con esto, como dije antes, nadie pueda sentirse ofendido, ni nadie crea que lo está haciendo mal, no necesariamente, pero a mí particularmente, a mi modo de ver, no es tan certero, no es tan fino, no es tan depurado como decir la Ley de Enjuiciamiento Civil. Siguiente punto, las abreviaturas. Tanto ahora para las leyes, normas jurídicas, como también para referirse a las instituciones, a los órganos. Y aquí vamos a seguir el ejemplo también bastante manido, bastante usual del Consejo General del Poder Judicial, que como sabéis es el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Aquí nuevamente hay que poner de relieve la diferencia esencial entre lo escrito y lo hablado. Al igual que ocurre con la barra de los demonios, la dichosa barra, cuando se hace referencia a las abreviaturas de órganos, también hay que distinguir entre la redacción oral y la redacción escrita.
Empezamos por la exposición oral. Aquí no creo que sea adecuado el empleo de acrónimos o abreviaturas para hacer referencia a órganos o a instituciones. Así, por ejemplo, la mención al Consejo General del Poder Judicial en una exposición oral no debe ser sustituido, a mi modo de ver, por la expresión CGPJ. Es cierto que puede resultar cansado estar continuamente haciendo referencia a Consejo General del Poder Judicial. Se puede emplear algún tipo de fórmula que lo evite. Así, en concreto, la mención a el Consejo. Ya no es decir todo el tiempo el Consejo General del Poder Judicial, se ahorran así 3 palabras, pero se hace mención a la misma institución con la expresión el Consejo. En cambio, si se trata de un texto escrito, una redacción escrita, sí es correcto, para que el resultado sea más preciso, más depurado, técnico-jurídico, hacer mención concreta a toda la institución, al menos la primera vez que se cita o se escribe. Así, por tanto, y también lo pongo así separado, la referencia al Consejo General del Poder Judicial sería la que veis ahí por separado. Consejo General del Poder Judicial. Ahora, también, para evitar escribir, para evitar que se quede ahí la mano, los dedos, la tinta, sería preciso también, correcto, además acertado, decir en lo sucesivo que se hará uso de la expresión o de la fórmula abreviada. En lo sucesivo, CGPJ. Y ahora sí, porque es escrito, sí es correcto utilizar la abreviatura. Esto también vale para las leyes. Podéis tomar el mismo ejemplo que antes expuse acerca de la Ley Orgánica 3/2007. Como ya dije, en la fórmula escrita puede ser correcto, además del empleo de la barra que debe ponerse, el acrónimo o abreviatura, si se quiere, el LOPJ, por ejemplo, Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero oralmente, hablando, no. Aquí habría que utilizar la mención concreta de la norma, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, en lo sucesivo el Consejo, que viene regulado por la Ley Orgánica 6 del año 1985, por ejemplo. Y otra cuestión, por último, muy relacionada con el estilo, que como dije, no es una mera invención, no es algo que salga de la nada, no es algo que a mí sencillamente me parezca más bonito, sino que es algo que está contrastado, está documentado. Hay numerosas referencias, tanto bibliográficas como de tesis doctrinales. Podéis encontrar, además, en este caso, a vuestra disposición, lo cierto es que hay que pagarlo, obviamente, se trata de un libro, el Manual de Estilo de la Real Academia, también redactado en conjunto con el Consejo General del Poder Judicial, acerca del empleo de las instituciones, las normas, la gramática jurídica, en definitiva. Aquí lo correcto, como ya dije una vez, que ya sé que, insisto, hubo quien creyó no ser correcto, y generó bastante debate, sobre todo en algunas ocasiones bien intencionado, en cuanto que generaba algún tipo de duda o de confusión, es el empleo de la tercera persona del singular. Vamos a ver, cuando se escribe una tesis, cuando en definitiva se hace un examen, bien sea en su forma escrita o en su forma oral, lo más correcto, lo más depurado, creo que es el empleo, y no solamente yo lo creo así, de la tercera persona del singular. Nótese cómo se ha dicho, cómo a continuación se va a exponer. Según Carneluti, el convenio colectivo se puede definir. Notad que no estoy diciendo yo ni nosotros. El empleo de la fórmula de la primera persona del singular o del plural, creo, la Real Academia así insiste en ello, no es correcto, por una sencilla razón. Emplear la primera persona, yo, no es correcta porque queda reservada exclusivamente al autor material. Por ejemplo, si vamos a citar a Carneluti en su definición magistral acerca de lo que es el convenio colectivo, quien tiene la autoría, quien es el autor, quien es el padre de la fórmula es Carneluti. Solo Carneluti podría decir: yo considero que el convenio colectivo es un híbrido que tiene... Solamente Carneluti, que es el autor material, puede decir el yo. De la misma forma, también sería incorrecto emplear la primera persona del plural, nosotros. El plural majestático queda reservada para muy concretas instituciones, tradicionalmente y ya en épocas decimonónicas, y anteriormente para el rey. También se ha dicho que lo puede utilizar su santidad el Papa. No es correcto utilizar la fórmula nosotros. Para empezar, el plural de inclusión
solamente es posible en el mismo caso que el supuesto anterior, cuando quien habla es uno de los varios autores que ha confeccionado algún contenido en concreto. Alguien debatía conmigo: pero es que si yo estoy haciendo el examen oral y estoy hablando, yo soy el autor. A mi modo de ver, esa apreciación no es correcta, y yo creo que es bastante sencillo entender que no puede confundirse el continente con el contenido. Es bastante sencillo entender que cuando alguien expone en un oral, está citando cosas que no son propias. Cuando uno cita una ley, cuando uno cita a Carneluti, cuando uno cita una definición doctrinal, no es el autor. Lo que está haciendo es recitar lo que ha aprendido de memoria, que ha dicho otra persona que en realidad sí es el autor. Por tanto, no es correcto pensar que porque en un momento determinado se esté hablando de algo, se es el autor. Otra cosa distinta sería que en este momento yo os estuviese hablando de mi tesis acerca del estado de gracia. Los metadatos son míos, es mi invención. Yo sí puedo utilizar la primera persona del singular cuando en una exposición me refiere a ellos. ¿Entendéis la diferencia? Pero si alguien hace referencia a ese contenido, lo correcto sería utilizar la tercera persona del singular. Esto, que puede parecer una cuestión de matiz, realmente denota que quien expone lo está haciendo en propiedad, lo está haciendo con fundamento, lo está haciendo con conocimiento de las normas, de las cláusulas de estilo, y en definitiva, como siempre digo, es importante desde la perspectiva de la puesta en escena para transmitir la sensación de dominio, de control, de profundidad y de autoridad sobre una determinada materia. Por tanto, ¿por qué no emplearlo si puede favorecer?